realmente con Víctor pues ha habido una relación desde lo académico y desde lo teatral, ¿sí? Pero también desde lo familiar. Realmente conocí a Víctor cuando, digamos, el Teatro El Tinglado se ubica en la escuela Francisco Herrera Campuzano, una escuela donde pues ellos empezaron a ensayar y pues que por motivo de mi madre Rosa Medina y mi hermano Luis Carlos Medina pues hicieron como de ese lugar un espacio de creación donde hubo varios grupos y ahí estuvo el Tinglado y en el Tinglado dirigido por Gilberto Martínez aparece la figura de Víctor Viviescas, en ese momento un estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional, que finalmente por varios motivos vive un tiempo en mi casa incluso, y pues lo conocí como estudiante de ingeniería, ¿no? Haciendo todos sus ejercicios toda la noche hasta muy tarde, pero al mismo tiempo pues un miembro ya del teatro, un desarrollo digamos escénico de la actuación muy importante. No podemos estar todo el tiempo en el pasado, ese vínculo que reclama tanto la memoria. Justamente pienso que su dramaturgia y su trabajo escénico, digamos como director, de alguna manera yo diría, me atrevería a decir que son parte de una ingeniería. O sea, no puede desligarse, digamos, las experiencias que uno tiene finalmente de un proceso creativo. Pero creo que cuando vemos la dramaturgia de Víctor, pues es una dramaturgia pensada, estructurada y que va, digamos, a poner el sujeto de la acción en términos de un sujeto que tiene también una estructura muy firme y que se mueve mucho en lo íntimo, ¿sí? Y en lo exterior hacia la relación con los objetos. Sin duda pasando por lo político, lo social, o sea, todo lo que significa, digamos, el pensamiento también sobre el universo, ¿no? En general. Pero creo que lo que he visto de él también, pues me parece que hay un pensamiento, incluso su discurso académico y su discurso en la dramaturgia es parte de un pensamiento, diría yo, inteligente realmente, o sea, craneado, como decimos. No podemos estar todo el tiempo en el pasado, ese vínculo que reclama tanto la memoria. Bueno, yo creo que Víctor ha pasado por experiencias muy importantes y digamos un poco, podemos decir, paradigmáticas en el proceso general del teatro, no solo en nuestra ciudad, sino en el país y a nivel internacional. Víctor, digamos, cuando empieza en Medellín con todo su trabajo teatral, como actor recibe, a mi modo de ver, un legado muy importante. Viene el Teatro Libre de Medellín, creado por Gilberto Martínez, Luis Carlos Medina. Digamos que tienen un pensamiento de compromiso social muy fuerte, político, pero también de método, porque de alguna manera se estaban creando unas bases del teatro, ¿no? Y de alguna manera también el tema de la publicación y el pensamiento teórico sobre el teatro. Yo creo que eso está también en Víctor Viviescas y es lo que vemos posteriormente. Se bueno, corriendo un poco en el tiempo, diríamos que hace parte después de un proyecto muy importante de la construcción de la Casa del Teatro, que más que las figuras de las personas, bueno, ahí estuvo Gilberto Martínez, Luis Carlos Medina, eh, Eduardo Cárdenas, entre otros, ¿no? Pensaron un proyecto, digamos que después se cerró, pero que en su principio era un proyecto plural, un proyecto internacional. Incluso ahí en ese grupo estaba José Sánchez Sinisterra. Y era un pensamiento muy distinto del teatro, porque era un nivel de laboratorio, ¿no? Y de multiplicidad, digamos, de directores que están pensando estéticas distintas, ¿no? Él hace parte de ese proyecto, por ejemplo, que me parece fundamental. Después él viaja a Bogotá, trabaja en Colcultura y digamos que mueve una parte administrativa en el área del teatro y desarrolla proyectos realmente muy interesantes hacia la publicación, pero también hacia la creación. Recuerdo, por ejemplo, y participé representando a la Universidad de Antioquia en el proyecto de Bernard-Marie Coltés sobre el autor francés, que fue un proyecto con la Academia Experimental de París, Madame Kukosovsky, y digamos que ahí se creó un vínculo muy fuerte y con Mapa Teatro y con muchos grupos y directores del país y se trabajó tanto la obra de Coltés como todo el proceso de, digamos, de la escritura y la investigación.
Creo que Víctor finalmente llega por sus estudios en París, ¿no? Ya a un trabajo académico muy importante del pensamiento, digamos, sobre la teoría de la praxis escénica en el tema de las rupturas, sobre el tema de lo dramático hacia lo contemporáneo, ¿cierto? Y por supuesto, pues trabaja obras que tienen que ver con Jean-Pierre Sarrazac o con Vinaver, y creo que ahí hay una influencia muy importante que finalmente conecta con el teatro breve que desarrolla en Bogotá, pero también conecta con un proyecto muy importante académico y que implica investigación, que es la Maestría de Artes Vivas en la Universidad Nacional. No podemos estar todo el tiempo en el pasado, ese vínculo que reclama tanto la memoria. Primero, desarrolla muchas de sus obras, a pesar de que ha montado obras de otros autores, en fin, pero sobre todo es su dramaturgia la que está pasando por el filtro del escenario. Yo creo que hay un vínculo muy fuerte. Es un dramaturgo que hace su obra, ¿sí? Y que la lleva a escena. O sea, hay un vínculo dramatúrgico de la dramaturgia escénica, digámoslo así, muy importante. Dos, creo que está acompañado por un grupo, un elenco bien interesante que de alguna manera también ha tenido una trayectoria creativa, académica e investigativa. Pienso entonces que es un asunto plural también, es un asunto laboratorio, pero obviamente es mucho la imagen de Víctor Viviescas. Veo en sus puestas en escena, digamos, unas texturas de personajes que no hablan, no tienen un monólogo interior necesariamente, pero su pensamiento interno sí es bastante complejo sobre la realidad circundante. Yo creo que ahí habita Víctor, ¿no? Con su trabajo, un trabajo muy limpio a nivel de la música, a nivel pues de lo técnica como tal, pero hacia una estética creo que hace que el espectador realmente no solo se deleite viendo una propuesta estéticamente bien construida, sino que piense también el teatro como tal. Yo creo que Víctor no se desliga de la noción del teatro desde el punto de vista técnico y teórico. No podemos estar todo el tiempo en el pasado, ese vínculo que reclama tanto la memoria. Bueno, Víctor yo creo que realmente ha sido un referente, incluso para nosotros en Medellín a nivel nacional. Creo que Víctor, por ejemplo, cuando hace, digamos, ya una traducción, dirige una traducción, por ejemplo, de lo que es el léxico del drama moderno y contemporáneo, ¿sí? Con eh, pues docentes también que están ahora, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, como Ana María Vallejo, digamos, también de una trayectoria importante académica. Yo pienso que ese contexto ha sido fundamental, el de la universidad. De hecho, Víctor incluso ha tenido un proyecto de emisora, de programa en la emisora de la Universidad Nacional en Bogotá, ¿no? Y creo que esa línea de lo académico es lo que verdaderamente nos ha permitido que ya percibamos todo un trabajo teórico. Todo lo que él está pensando sobre el teatro contemporáneo, digamos, es, digamos, una apreciación desde las rupturas, digamos, de lo que es el teatro moderno como tal, todo el trabajo de Peter Sonde, digamos, cómo lo concibe, pero enraizado de alguna manera en el teatro y en el contexto nacional, que me parece fundamental. Esto de alguna manera lo ha puesto en diálogo también, no solo con lo que decíamos ahorita de la maestría en artes vivas, por ejemplo, sino también en relación con, digamos, el teatro internacional. Yo creo que Víctor tiene digamos, que en México ha tenido una presencia muy grande, no solo con su obra, en su dramaturgia, sino también desde el punto de vista académico. Argentina, pienso que Víctor de alguna manera ha establecido puentes, por ejemplo, a través de la revista Paso de Gato, que no solo ha llevado a cabo pues como publicación de su obra, sino que Víctor fue, por ejemplo, en un número especial curador de la revista, una revista pues o un número más bien de la revista Paso de Gato que fue dedicada al teatro en Colombia. ¿Sí? Entonces, ha sido desde el punto de vista también académico, de alguna manera compilador, conocedor y de alguna manera ha sido un lente, tiene una mirada sobre el teatro nacional. Yo creo que ese es el gran valor
y el patrimonio que Víctor también ha ido construyendo académicamente. No podemos estar todo el tiempo en el pasado, ese vínculo que reclama tanto la memoria. Hace poco, con Víctor, pues pude escuchar a Víctor que se encontraba con Fernando Zapata en la Fiesta del Libro, en una exposición. Y fui muy atento porque de alguna manera, pues no sé, no siento que sea, no es gratuito, pero digamos ellos dos se encontraron en Las Criadas de Jean Genet, un trabajo bastante interesante, y hablaban sobre José Manuel Freidel, sobre la dramaturgia de José Manuel Freidel. Después de todo esto, ya con varias personas del teatro de la ciudad, nos tomamos una foto y alguien preguntó, bueno, ¿y por qué ustedes dos quieren estar ahí juntos? Y Víctor dijo, porque somos hermanos. Realmente en este momento yo quiero, pues aproveché ese momento y dije, sí, somos hermanos. Yo creo que Luis Carlos Medina, que fue mi hermano y mi padre, y que fue también en el Medellín a nivel nacional y un vínculo a nivel internacional con el teatro, hizo que Víctor también fuese nuestro hermano y él vivió en nuestra casa. Yo eso pues lo hablo con mucha emoción. Para él, para mí él es mi hermano, igual en Francia, cuando él habitó en Francia y estudió, recibió a mi hermana, por ejemplo, como una hermana más. Y creo que hay un vínculo muy fuerte que a pesar de que estamos distantes, él está en Bogotá, en fin, pues eso que pasó en estos días en la fiesta del libro me pareció algo que me permite decir si lo considero un hermano. Eduardo, muchísimas gracias. A ustedes, y la verdad quiero pues decir que me parece que Ateneo ha desarrollado un proceso cultural muy importante en la ciudad, no solo teatral, yo pienso que ha generado un entorno, digamos, de laboratorio, ¿no? Y el hecho de que mantengan un festival y que ahora en este festival hagan un homenaje a Víctor, me parece la verdad, digamos, una acción absolutamente contundente con una de las figuras del Teatro Nacional que considero está absolutamente vigente, ¿no? Y yo creo que eso hace que no solo se posicione más el festival y Ateneo, sino que también haya una especie de actualización, digamos, del hacer creativo y cultural de esta ciudad y del país.